Estamos al aire y estamos en el aire. Bienvenidos a todos del otro lado. Estamos dando el puntapié inicial a Perspectiva en Vuelo, el podcast oficial de Dragur. Es un gusto enorme recibirlos. A todos del otro lado, mi nombre es Hernán Zorrilla San Martín, también conocido como Toti, y voy a ser el conductor de este proyecto que arranca con mucha fuerza y esperamos que les cope y que nos acompañen. Hoy no les voy a dar mucha información de qué va todo esto, pero los invito a que estén atentos del otro lado y sigan los canales de redes sociales de Dragur, en Instagram fundamentalmente, @dragur.uy, que con el paso de los días se van a ir enterando de qué trata todo esto. Para empezar, tenemos una mesa redonda muy especial y como periodista me siento privilegiado de poder tener esta conversación. La idea para hoy es conversar sobre un concepto que tiene muchísima fuerza y abarca mucho, por lo menos acercarnos a eso, que tiene que ver con el cambio. Poner algo tan cotidiano para nosotros sobre la mesa como la necesidad que tenemos desde hace muchísimos años del ser humano ancestral de adaptarse. Para eso pensamos en los siguientes invitados, para que, bueno, cada uno desde su visión personal, pero también de la disciplina que los representa, nos puedan dar su visión y que, bueno, que esto pueda ser en definitiva una conversación. Los voy a ir presentando a uno, les doy la bienvenida y ya empezamos a conversar. Facundo Ponce de León es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Comunicación. Como conductor y creador de contenidos estuvo en Vidas, El Origen, El Milagro de los Andes, fundó Mueca Films y hasta hace unos días nada más era el presidente de la Agencia del Cine y del Audiovisual del Uruguay. Facu, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo, por haber accedido a venir por acá. Gracias, Toti, un placer estar contigo y con los compañeros de panel acá. Gracias, Facu. Gabriela Bordavere es ingeniera agrónoma, administra la estancia La Soledad en Tacuarembó, enfocada en la producción ovina. Hace algo más de 20 años también, tras el fallecimiento de su esposo, asumió la conducción del establecimiento, al mismo tiempo que criaba a sus 2 hijos. En 2022, La Soledad fue seleccionada por un programa muy interesante que le vamos a pedir también que nos explique ahora después, que conecta productores responsables con marcas internacionales y así la lana de su establecimiento llegó a la marca Gucci en Italia. Bienvenida, Gabriela, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un honor, gracias. Y Nicolás Jodal es ingeniero en sistemas, cofundador de Genexus, una plataforma de desarrollo de software en múltiples lenguajes de programación, una empresa muy importante realmente de nuestro país que se ha expandido a más de 50 países, es docente también, conferencista internacional y entre muchas cosas que ha desarrollado, en la pandemia también coordinó el desarrollo de la app Coronavirus. Nicolás, bienvenido, gracias por tu tiempo y por visitarnos. No te las órdenes. Bárbaro, perfecto. Dispará cuando quieras. Bárbaro. Bueno, ya hicimos todas las formalidades, ahora arrancamos. Perfecto. Bueno, el cambio, que es un tema súper amplio, podemos tirarlo así sobre la mesa. Quizá por esta pregunta, por la formación también filosófica, voy a arrancar contigo, Facundo. Desde el enfoque, ¿qué representa el cambio en la estructura de vida de las personas? Y tal vez preguntarte a ti también si te parece que es algo que por ahí nos cuesta un poco. El cambio es la condición humana. La condición humana es la posibilidad de cambiar y la necesidad de cambiar. Hay un texto muy famoso de Ortega y Gasset que dice: el tigre no puede destigrarse, el ser humano puede deshumanizarse. O sea, entonces, un tigre es tigre y es el mismo tigre hoy, 2025, que el tigre que había hace 1500 años. Es tigre y su ser tigre no tiene posibilidad de negación. Nosotros sí. Entonces, la posibilidad de ser, como se dice hoy, la mejor versión de nosotros mismos está siempre asociada a que el ser humano cambia. Cambia a nivel personal, cambia a nivel colectivo, cambia a nivel civilizatorio. Entonces, la relación con el cambio es la relación con nuestra propia humanidad. Y así como de un lado podemos temerle, de otro lado es irremediable que nos vamos a topar con él. A veces te hago una pregunta, a veces como que nos lleva un poco puestos, queramos o no, los cambios que se van sucediendo. Es como parte de nosotros también. Muchas veces, sobre todo por la irrupción tecnológica. A veces la irrupción tecnológica, a veces no, viene, te gusta o no. La irrupción tecnológica es desde el fuego. La irrupción tecnológica no es la última. La irrupción tecnológica es en lo que estamos todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos, voy a poner un ejemplo simple, que nos toca a los 4. Nosotros ya nacimos con luz eléctrica.
Entonces, para nosotros forma parte de, bueno, capaz que me decís, no, en el campo, te miré, claro. Muchos años sin luz eléctrica. Perdón, con la invención de la humanidad de la luz eléctrica, quizás perfecto. Justo no... ¿Cuánto hace que tenés luz eléctrica? Y yo hace 35 años que estoy afuera y capaz que hace 22 que tengo luz eléctrica. Viví muchos años sin luz, ¿Ya? sí. Está. Y sin agua también en algunos momentos. Sí. Bien, lo decía en términos civilizatorios. Por supuesto, ¿tá? sí, está claro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el día que yo estudié que Maquiavelo, el filósofo, sus mejores prendas las usaba para el momento en que prendía la vela con la que iba a leer, porque para él el momento de esa luz, de esa vela, de la lectura, era el momento más importante del día. Fantástico. Y te hago este cuento, que es una anécdota menor, para decirte, claro, yo jamás viví un ritual de la lectura porque hay luz. Mirá ahora en este momento. Claro. Yo leía vela muchos años de mi vida. Está, con la vela acá. Exacto, lo traigo para que veas. Uruguay, Entonces, ahí tenés la irrupción tecnológica, fíjate, Sí. lo que está contando Gabriela, que la vela en el pecho para leer, y entonces, ¿cuándo fue la irrupción tecnológica? ¿De cuál hablamos? ¿De cuál de las últimas? ¿De cuál de todas? De la vela de Gabriela, que yo nací en Montevideo y sí me acuerdo de los apagones porque había sequía, entonces había la irrupción tecnológica de que ahora estamos con mediación de redes. ¿De cuál de todas hablamos? ¿Puedo meterme? Sí, iba a vos, pero me encanta, dale. Adelante. No, a ver, pará. Una cosa importante. Mi vida es el cambio tecnológico, digamos. Es decir, Un poco a ese lado iba. No, digo una reflexión arriba de Facundo. Sí, el cambio tecnológico siempre existió. Lo que pasa es que la diferencia actual es que, digamos, el cambio tecnológico acelera. Entonces, en la vida de una persona hace 100 años, de repente pasabas un cambio tecnológico importante. Está bien. Es muy probable que en nuestra vida, bueno, yo ya viví mucho, pero los jóvenes van a vivir 3, 4 fuertísimos cambios tecnológicos. Es decir, que el cambio tecnológico acelera. Es cada vez más rápido la cantidad. La otra cosa, que es una cuestión ya, si querés, me quiero meter psicológica o algo así, es a nadie le gusta el cambio. Digamos, Bueno, un poco Pero forma nos parte de cuesta. nuestra Sí, vida. claro. yo que vivo de los cambios, es decir, el único cambio que me gusta a mí es el que genero yo. Digamos, pero si me viene de afuera no me gusta. Es decir, que siempre hay una tendencia natural, sana, de resistirse al cambio. Es decir, es normal y está muy bien, digamos. Si cada vez que se le ocurre un genio loco, un cambio tecnológico y todo lo adoptamos, esto sería un caos, porque la mayor parte de las cosas no funcionan. Entonces, lo razonable en un cambio tecnológico es que haya muy poca gentes que de entrada reconocen el cambio como algo bueno, esté rodeado de escepticismo la mayor parte del tiempo. Y eso me lleva a la segunda reflexión, es el cambio tecnológico no se ve venir. ¿Tá? Lo tenés delante tuyo y no te das cuenta que está. Hasta que después pasó. Pero en el momento que después pasó, te parece recontra obvio. Es increíble. Dice, por supuesto que la característica de eso pasa así, es porque nosotros como humanos no estamos acostumbrados a lo que se llama el crecimiento exponencial. Nosotros, la altura, cuando nosotros crecemos de niño, crecemos más o menos algunos centímetros por año. En la adolescencia crecemos un poquito más y quedamos re sorprendidos. Pero no pasamos de un mes a otro de medir 50 centímetros a 2,50 metros. Entonces, lo mismo pasa con criadas, con la naturaleza. Hay pocos crecimientos exponenciales, estamos muy poco expuestos a crecimientos exponenciales, salvo algunas situaciones biológicas interesantes, como por ejemplo una pandemia. Entonces, los que nosotros estamos acostumbrados en tecnología a ver los cambios exponenciales, nos damos cuenta antes de lo que va a pasar. Por eso fue, digamos, nosotros, el área tecnológica tuvo una reacción muy rápida en la pandemia. ¿Tá? Y la razón de eso, ¿no? Yo siempre cuento la historia, yo no sabía ni que los virus tenían una corona, ¿no? No tenía la menor idea de qué era lo que estaba pasando. Pero yo sabía de crecimiento exponencial. Entonces, yo sé que es algo, en ese caso era malo, digamos, pero el crecimiento exponencial brutal que yo había vivido, por ejemplo, muy claro que lo vieron todos ustedes y que nadie lo vio venir, es que en el 2007 Apple, que nunca había fabricado un teléfono en su vida, claro, hizo un teléfono y su competidor era Nokia, que tenía 2.000 millones de clientes. Literal, 2.000 millones de clientes. Contra un flaco que nunca había hecho un teléfono. 3 años después no estaba más Nokia.
Entonces, ¿por qué voy a la pandemia? Porque pasa lo mismo. El nuevo presidente asumió el 1 de marzo. El 1 de marzo nadie habló nada, porque nadie habló nada de una pandemia, porque era una cosa que pasaba en Europa. El 13 de marzo sale y los que estábamos en pánico era o los que sabían lo que era un coronavirus o los que estábamos en tecnología que sabíamos lo que es un crecimiento exponencial. Así que básicamente no se ve venir. Después te voy a contar qué cambios tecnológicos ahora en Uruguay no se están viendo venir y ya está. Te voy a preguntar eso y te voy a hacer otra pregunta vinculada a eso. No, que él habla de cambios tecnológicos, pero en realidad el cambio es permanente. Digo, de las personas que entramos por esa puerta ya no es lo mismo a lo que está sentado acá. El cambio es permanente y nuestra gran maestra es la naturaleza. El cambio es segundo a segundo. Es simplemente sentarte a observar. Estás hablando del cambio tecnológico, pero el cambio forma parte de nuestra vida y el que no lo adopta sufre. No hay otra. Cambiamos, permanentemente cambiamos. No, y la naturaleza es cíclico, con las 4 estaciones, con los ciclos que se dan año tras año, lo ves constantemente. Las plantas crecen, la semilla, el árbol muere, lo estás viendo en los microorganismos. Es simplemente observar. El cambio es constante. Si no te adaptas al cambio, sufrís. Te hago una pregunta con eso. Yo tengo ese concepto. A veces también, al dedicarte al rubro agropecuario, que puede ser un rubro más tradicional, no conservador, me gustaría decirlo más como tradicional porque está mucho más arraigado a nuestros orígenes, se suele pensar a veces que está como un poco más atrás. Claro, como vos, la luz llegó después de lo que llegó a Montevideo, en realidad parece que y muchas veces no es así, se ve en la aplicación de tecnología en el sector agropecuario, etcétera. Hay zonas en el país diferentes, ¿no? En mi zona hay lugares que no tienen corriente eléctrica. Y vos decís, ¿qué estamos hablando? Uruguay, un país así, siglo XXI, no hay luz eléctrica. No, las caminerías. Hay un Uruguay muy profundo que todavía existe, que no tiene las condiciones de todo el mundo. Una cosa es el litoral y otra cosa es el Uruguay. En el Uruguay que estoy yo, hay zonas complicadas todavía. Pero ahora no hay más problema porque vienen con los drones, no necesita caminar. Sí, bueno, pero... Bueno, hay lugares donde de repente sucede eso. Y hay del chivo. El chivo, perfecto. Sí. No lo tuve ni que mandar yo, así que te agradezco. Pero no todo el mundo accede en todas las zonas a esta tecnología. No todo el mundo. Por diferentes motivos. Nicolás, vuelvo con una preguntita a vos, porque dentro de la disciplina a la que más te dedicas, hay un aspecto que me parece importante, que es muchas veces los cambios no solo se dan, sino que instantáneamente dejan obsoleto lo que pasó. Es decir, por ejemplo, una actualización de un software o los teléfonos o la tecnología. En otras áreas por ahí se sigue usando lo anterior, es como más paulatino, pero en este caso, y hoy también de mañana, repasando una entrevista que hiciste vos hace unos meses, mencionabas precisamente que los cambios en esta disciplina de la tecnología, la mortalidad profesional es muy alta y recursos que eran muy escasos, una entrevista que hiciste con Fantino, recursos que eran muy escasos pasan a ser abundantes y viceversa. Me pareció súper interesante eso. ¿Podés? Ya te cuento, igual me hiciste acordar una anécdota, se lo voy a contar a Facundo. Cuando me iban a hacer Fantino me iba a hacer un reportaje, vinieron mis hijos la noche anterior a la cena y me dice, papá, no vayas, dice, porque sabe de filosofía, dice, te va a matar, dice. Varias reflexiones en lo que decís. Lo número 1, difícilmente una tecnología extingue a la tecnología anterior. La televisión no extinguió a la radio, pero la redefinió. Es decir, antes había telenovelas, radionovelas, no hay más, pero la radio sigue viva. Mirá esta, el transporte de pasajeros en avión no extinguió el transporte de pasajeros en barco. De hecho, la industria ahora es mucho más grande, pero la redefinió. Antes transportaba, los barcos transportaban a la gente como ganado, ahora eso hacen los aviones, digamos. Los barcos ahora son el crucero del amor, como son todos los cruceros y demás. Entonces, digamos, las tecnologías no mueren, digamos. Difícilmente una sea tan buena que mate a la anterior. Lo que hace es la redefine. Eso es un punto. Lo otro, respecto a nosotros, por ejemplo, como ingenieros de sistemas, sí, constantemente, si, digamos, hay cambios, hay cosas que vos dejás de usar. Entonces, esas cosas, si vos no te adaptás a lo nuevo, morís profesionalmente. Es decir, hay muchos ingenieros que dejan... Yo soy un bicho muy raro, yo tengo 63 años y sigo programando. Es una cosa rarísima, digamos. En general, a los 40 y pico de años o los 50 los ingenieros dejan de programar porque ya quedan obsoletos. Lo interesante es quién queda obsoleto. Es decir,
quedan los mejores ingenieros o los peores. Y hay una cosa muy contraintuitiva, pero los que quedan obsoletos en general son los mejores. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Los mejores dominan tanto una tecnología, la tecnología anterior, ¿tá? Los tipos, cuando viene una tecnología nueva, lo que le ven son los problemas, no las ventajas. Es decir, vamos a ver, un tipo que maneja un mosquito, por ir al tema. El tipo maneja también el mosquito, que de repente es capaz de meter el mosquito en un momento que, digamos, el suelo no está correcto. ¿Sí? Entonces, si yo, el dron no me gana mucho porque yo igual me meto. El tipo que es muy bueno de repente lo puede hacer igual. Ahora, ¿eso qué es lo que pasa? Normalmente es, la tecnología anterior está en su máximo, ¿viste? Digamos, lo puede hacer un tipo que es un súper bueno, pero después otro, cualquiera no. Entonces la tecnología va superando, y el otro que no lo domina tanto el mosquito y ve que el dron le anda mejor, enseguida se prende y la ola le pasa por arriba, sobre todo a los mejores. Por eso hay que cuidarse mucho, digamos, de no enamorarte demasiado de una tecnología. Y reconocer que la nueva tecnología, cuando comienza, funciona mal. Funciona mal. Entonces, pasa un tiempo hasta que mejore y se hagan las cosas. Ejemplo típico de esto fue Gutenberg, digamos. Cuando Gutenberg hizo las primeras 200 Biblias, le llevó 2 años hacer las 200 libras. En esa época había un escriba, un super escriba, que escribía el Antiguo Testamento en una semana. Sí, el superescriba era la inteligencia artificial de esa época. El superescriba era muy superior, ¿me entendés?, a esa primera imprenta. Lo que pasa es que la tecnología de los escribas estaba al mango, ¿me entendés? Era Verstappen, ¿viste? Digamos, más que eso no iba a andar. Y la imprenta recién comenzaba. Sí, tenía todo para adelante. Ya te voy a volver a hacer algunas preguntas de este tema. Facu, me gustaría agregarte también porque voy a tirar otro tema sobre la mesa, que es el recambio generacional. Y el recambio generacional también me parece que muchas veces permite que algo que de repente a nosotros o a nuestros padres les costaba mucho, de repente viene una persona seteada de otra forma y está predispuesta a la aplicación de un montón de cosas que a la anterior le costaba. ¿Qué te parece eso? Y también me gustaría pedirte un concepto de cómo ves o cómo te parece que está haciendo el recambio generacional en nuestro país, que a título personal me parece que a veces nos cuesta un poco. Voy a la primera parte, porque la segunda es un poco más compleja, porque introduce el tema de la longevidad, que también es todo un cambio de época. Creo que Nico traía algo de esto de la aceleración en el cambio, que es una complicación también en lo generacional, porque hace esos saltos a los cuales nos dejamos de habituar. Pero quiero retomar algo de las dos intervenciones que me parece importante, porque nosotros naturalizamos cosas que en su momento fueron cambios tecnológicos. Recién Nico hablaba de la imprenta, pero la escritura es una tecnología. Y cuando empezó la escritura, no la imprenta, la escritura, fue toda una complicación, porque la gente decía que íbamos a perder la memoria, porque antes los griegos leían la Ilíada, recitaban la Ilíada de memoria, porque habían ejercitado tanto el músculo de memoria que les parecía que escribir, el hecho de dejar por escrito las cosas, era una tecnología peligrosa. Esa es la razón por qué Sócrates nunca escribió un libro. Exactamente, razón por la cual Sócrates nunca dejó un libro, porque él creía que el filosofar se daba en esto que estamos haciendo en este momento, solo en este intercambio. No, más creía, con razón, que si sabías leer tenías menos memoria, lo cual es verdad. Es verdad. Y entonces volvemos, de vuelta, ¿qué pasa? Uno natural, vos no decís que la escritura es una tecnología. Voy a esto, vos con la que nacés, yo puse el ejemplo de la luz eléctrica, capaz que fue... Con la que vos nacés la tenés naturalizada. Te parece que no es tecnología, que eso forma parte de tu vida. Esto es vida, no es pero en realidad todo empieza a ser tecnología que en su momento generó esto. Lo que traía Nico es, sí, está bien eso, pero cuidado porque la aceleración que se está generando hace que de repente en una vida biológica que antes 10 generaciones vivían en la imprenta, siglo XV al siglo XIX, todas las generaciones dentro de esos 4 siglos son de imprenta y las anteriores son todas de escriba. Ahora son como cambios mucho más radicales y esto genera un desafío de cómo eso que vos naturalizás y por tanto te da un poco de miedo a cambio, pero al mismo tiempo que está inherente a la vida humana, todo fluye, ¿no? Heráclito es el fuego, todo es un devenir, todo está en constante mutación. ¿Cómo hacés generacionalmente? Porque hoy el gerente general de una empresa
trabajó con una tecnología que ya le pasó tuvo 3, 4, 5, 6 cambios. Entonces, el desafío, y ahora voy a la segunda parte, el desafío generacional es dónde queda la experiencia acumulada. Si hay cambios tan abruptos, que son tan... no me sale la palabra que decías, cambios... Cuánticos, saltos. Esos saltos exponenciales. Claro, ¿cuál es la sabiduría heredada? Que alguien te empiece a contar cómo era, no sé, hacer cuentas antes de la calculadora. Yo qué sé, no sé. Algo que no se usa más. Sí, ya está. Antes había una experiencia acumulada de cómo era eso. Entonces, el desafío generacional que tenemos ahí es inmenso. Además, cada vez más, ahora mientras estoy diciendo esto, me acuerdo, ¿te acordás que hicimos una tertulia cuando Emiliano se iba del Espectador de 8 de octubre con Enrique Iglesias? Exacto, el último programa. Que me acuerdo que hablábamos de la longevidad y me acuerdo que vos anunciabas ahí que se hablaba de que ya el año que viene en Japón iba a haber más pañales de adultos mayores que de niños. Y en breve. Es terrible ese récord. En Japón se vende ¿Te acordás más pañales de adulto que de bebé. Es tremendo. Es una foto. Digo, pero pará. Pero todos vamos ahí, ¿no? Digamos, Japón llegó primero, ¿no? No es que sea una normalidad. Claro. Todos vamos a esa situación. Y Uruguay es de las pocas cosas que está adelantado al mundo. Es también en el envejecimiento poblacional. Entonces, lo generacional también es eso. Vamos a hacer muchas generaciones conviviendo y algunas por mucho tiempo. Y ahí el desafío es cómo la tecnología dialoga con eso. Porque tiene que. Y las soluciones que vamos a encontrar son tecnológicas. Para mejor vejez más activa. O sea, no son contra, es desde ahí que las vas a encontrar las respuestas. Precisamente sobre el tema vejez, digámoslo así, te quiero hacer una pregunta, Facu, que también Gabriela me parece que puede responder desde el punto de vista del agro y del ecosistema del agro, que es. Ser viejo no necesariamente significa algo que está en desuso, sino puede tener ese valor de la experiencia que vos decís. En el campo se ve muy claramente, las personas con más experiencia tienen un valor muy grande. También puede tener la contracara a veces que las personas con más experiencia les cuesta más darle lugar a los que vienen abajo. Es complicado. Esos expertos de ¿Cómo ven eso? No, que te iba a decir, porque cuando planteaste esto del recambio generacional, en el agro no es de lo más fácil. Siempre las cabezas cuesta delegar todo. Si bien puedes transmitir lo que sabes, pero cuesta integrar a los que vienen por debajo al trabajo. Es eso, yo nací en el campo y voy a seguir hasta que me muera en el campo. Y cómo incluir a las nuevas generaciones. No es un tema tan fácil. Pero igual es muy respetada. Es un rubro en el que la experiencia y los años de trabajo en los oficios es muy respetado. Pero igual, hay un avance en la tecnología, hay innovación, hay cosas nuevas que permanentemente te están planteando que las tomás o te quedás trabajando de la vieja manera. Que en el agro se da mucho eso. Yo lo hice así toda la vida. No me vengas a plantear nuevas cosas para trabajar. Pero ha habido un cambio en eso últimamente, ¿no? Depende de qué zonas. También te vuelvo a repetir lo mismo. De repente no tengo la impresión de alguna zona. Yo me quedé impresionado. Fui a algunos lugares y me quedé muy impresionado la tecnología que seguramente usaba. Sería el litoral de lo que te estás refiriendo. Casualmente sí. Y sí. Anda al Uruguay profundo. Y no es así. Va a llegar. Ojalá que va a llegar. El proceso es más lento. Es un proceso. Mi parecer, sí. Pero ahí, perdón, ahí es también porque una generación más veterana que está siendo más resistente al cambio. Puede ser, y cuesta más llegar toda la tecnología. Yo si quiero tener determinada maquinaria en mi zona, no accedo, no la tengo. El tipo de maquinaria adecuada. No te la venden. No es porque son costosas para predios ganaderos, pero si yo quiero contratar un servicio en mi zona, en un radio de 100 kilómetros, no está. 100 kilómetros. A ver si esto es cierto. ¿La agricultura está más adaptada a la tecnología que la ganadería? ¿Es así? ¿Cierto eso o no? Puede ser. Mi zona no es agrícola. Si bien durante muchos años se hizo indiscriminadamente soja, se destruyó la estructura del suelo. O sea, no toda la tecnología es aplicable a todos los tipos de campos de suelo. Obvio. ¿Y eso que terminó donde mal? Yo trabajo, ¿Terminó mal eso? Por supuesto, yo trabajaba en un campo donde se hicieron, en un campo 100% prioridad forestal, un campo ganadero, que se hicieron 20 años de soja indiscriminadamente. ¿Y cuál fue el resultado? Destrucción total de todos los nutrientes y la quiere estructura. Decir destrucción total? De los nutrientes del suelo, se hace análisis del suelo. ¿Hay algo o no hay nada? Hay pasto, pero yo quiero implantar un verdeo, una pradera, y no me viene.
me cuesta. Entonces es empezar a rearmar todo, pensar cómo la estructura de este campo. ¿Y eso por qué pasó? Si vos haces 20, perdóname la ignorancia, pero si haces 20 años soja, liquidás pero todo ¿por lo qué que no pasó? crece más. Bueno, nada. no Porque respetar los tiempos. No respetaron para qué es cada tipo de suelo. Yo no puedo hacer soja en donde yo trabajo. Decididamente por eso. Ahí entra también, Gabriela, perdón que te interrumpa, un concepto que justamente también te lo quería preguntar a ti, que me parece que Uruguay también ha tenido una madurez muy grande en el tema de la sustentabilidad de los sistemas productivos. Sí. Y por ejemplo, eso es uno de los del programa con el cual te reconocieron a ti en 2022, que permitió que, por ejemplo, la lana que tú producís en San Gregorio de Polanco llegue a Milán a una tienda de Gucci. Es una cosa insólita, porque en realidad hasta el término sustentabilidad para los que trabajamos en el campo es una cosa, aunque les parezca mentira, es novedosa. Porque quizás hace muchos años que trabajamos de una manera sustentable y hay muchos productores que trabajan de una manera sustentable. Pero bueno, es un término nuevo que ha aparecido y pueden decir, pero yo trabajo de esta manera, yo elijo trabajar de esta manera. Y el término se le ha dado una connotación... Y empezás a descubrir que tiene un valor. Moderna. Por supuesto, yo lo tenía desde siempre. Cuando yo enviudé, inmediatamente en el transcurso de 2 meses del accidente de Alejandro, vinieron los forestales a decirme que plantara el 100% del área de árboles. Es cierto, es prioridad forestal. Vinieron los paperos y vino la soja. Deja la ganadería. Si la rentabilidad con la ganadería no la obtenés, es cierto, es real. La rentabilidad con lo que me estaban proponiendo era casi el doble. Y en ese momento, bueno, me reuní con los dueños y dije, creo que el camino es acá decir no. Y seguimos trabajando para lo apto que es este campo. Son decisiones personales. Hay gente que dice, si a mí la ganadería me renta 80 por hectárea... Y le pegaste 20 años después. Filosóficamente le pegué, seguro. Estoy muy alineada con lo que siento y pienso. El bolsillo no va a decir lo mismo. Sin duda. Está bien. Es más, hoy yo tengo prioridad forestal. Opto aún por la ganadería. Porque Excelente. Pienso que yo recibí algo y me encantaría que si los que vienen atrás quieren trabajar con ganadería, esté todo como para que lo puedan seguir haciendo. Acá, si vos pensás en la ecuación económica, no haces el camino que hice yo, sin duda. Yo les hago una pregunta que está estrechamente... Te felicito. Y es muy lindo porque tiene que ver con lo generacional, porque la ecuación económica vos la pensás siempre para tu generación y tu inmediatez, y cuando vos recién decías los que vengan después, dijiste recién. Claro, sí. Si vos vienen, porque es una elección de ellos, ¿no? Pero vos estás haciendo una lectura generacional de la tierra también. Vos sabés que, perdón que te corte, cuando pasó esto de la venta de productores de lana a Gucci, porque yo no soy la única, somos un grupo de productores que estamos trabajando de una manera para lo cual Gucci reconoce el valor de esto. El titular vende muchísimo. Lana uruguaya, Gucci Italia, ya te digo que el titular vende muchísimo. Mucho. Por eso. Sí, a mí me sorprende el alcance que ha tenido. Por eso mismo lo digo. No, y además que una marca tan reconocida es la segunda marca que factura más en el mundo de la moda. Haya puesto su mirada en una historia de vida simple, particular, sí, en una mujer que trabaja en el medio. A mí me hicieron muchísimas preguntas durante casi un año la gente de Gucci. Cómo trabajábamos, tuve que dar datos a una empresa en Nueva York. No fue así rápidamente que se llegó a premiar a la Soledad. Digo, como trabajamos en la Soledad, trabajan muchos productores en Uruguay. No tenemos nada de novedoso, simplemente que ponemos el foco en determinadas cosas que le dan valor. Y una empresa como Gucci, que ponga su mirada en esta historia en Uruguay, hay una tendencia a cambiar el mundo. Tenemos que ver eso. ¿Qué está reclamando el mundo de los que producimos? Y están reclamando que trabajemos la tierra de determinada manera, que tratemos bien al personal, que ayudemos en las comunidades locales. Y nada, y vinieron y me visitaron y vieron cómo trabajaba, hicieron un video. Y cuando ponen el foco ahí, vos decís, no hice lo que me dijeron, no planté soja, no planté papa. Y mirá. Gol. Gol, claro. Sí, gol al país, no a Gabriela. Obvio. Gabriela es una historia que pasa y pasó. Acá es el mensaje que hay atrás de esto que pasó. Con eso tengo una pregunta que la puede responder cualquiera de los tres, que es, con el paso de los años, ¿hoy podemos decir que vivimos mejor que hace 20 años? Y hace 20 años pues, se puede decir que se vivía mejor que hace 50. En definitiva, mi pregunta es, ¿piensan que la calidad de vida de las personas con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología mejora? Porque muchas veces, eso yo lo he hablado en alguna entrevista contigo, Facu, con el tema de, por ejemplo, la nostalgia de añorar otra época, que de repente esta es mejor. Vino Sabina y dijo
tenía la frase que no la cantó, pero dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Sí. Digamos, es decir, yo te hago la pregunta al revés. Digamos, si vos tuvieras la máquina del tiempo, ¿tá? y podés moverte al pasado a cualquier lugar, pero no podés volver. ¿Tá? Es decir, vas para atrás, pero no podés volver. ¿Qué época elegirías? Es una buena pregunta. Seguramente tengo que contestar hoy, ¿no? Sí, ahora. Digamos, A mí me gusta la época en la que estoy. Sí. Digo, no reniego, cambiaría no lo que pasa es reniego. que, a ver, pero... la respuesta es, si te fueras a la Edad Media, por ejemplo, que es muy divertido, porque estaba Enrique VIII y todas las cosas, ¿no? Porque ves películas, claro. Había alguien decía el otro día, dice, ¿vos querés saber cómo hubiera sido tu vida en la Edad Media? Y sí, dice, bueno, acordate en tu infancia la primera vez que tuviste fiebre. Listo. 2 semanas después te morías, digamos. ¿Me entendés? Digamos, tendemos a ver las cosas. Te quedás con esta seguro. Claro, digamos. El otro día pasó una cosa buenísima con esto que decía alguien, los antivacunas que están de moda, ¿no? Entonces, alguien viene y dice, pone un tuit muy bueno que dice, desde que se inventaron las vacunas, aumentaron las enfermedades. Dice, ¿qué es lo que no entienden? ¿Ah? Y uno le responde y dice, sí, tenés razón, totalmente. Dice, porque antes, dice, cuando eras chico, te enfermabas una vez y después no te enfermabas nunca más. Exactamente. Qué brutal. ¿Viste? Y alguien de Twitter le preguntaba, ¿por qué? ¿Porque te morías? Te iba a decir, eso es fabuloso, ¿no? La otra, ¿no? También dijeron, la medicina moderna aumentó las enfermedades arriba de los 50 años. Es correcto, es así. Por la única razón porque antes mucho más. Claro, Claro. porque si te van curando vas a tener otras enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué el cáncer es más importante ahora que antes? Porque no te moriste de ninguna otra cosa. Entonces las cosas que quedan son las más difíciles de resolver. Entonces, sin duda, nuestra vida es mucho, para el mundo como un todo, para la humanidad, es muchísimo mejor ahora que antes. Y va a ser mucho mejor cada vez más. Eso no quiere decir que 3 años atrás o 2 años atrás, pero si lo ves, digamos, no sé, 100 años atrás, el 90% de la población de Uruguay estaba abajo de la situación de pobreza. No, sí, 100% de acuerdo. Lo que hay son, volviendo un segundo, los contextos generacionales que hacen que acá hubo una ola de inmigración grande de ciertos lugares de Galicia, de Italia, y había una añoranza de un tiempo que era una especie de... No, pero venían huyendo del hambre, ¿no? Está bien, No, pero no deja de ser paradójica. Sí, pero es la misma añoranza que dice, no, barrios eran los de antes, todo enrejado, claro. Y en esos otros barrios, digo, también pasaban cosas, pero hay una idealización del tiempo pasado, que es un poco la cita de Sabina, que es muy de la condición humana también. Una pérdida de tiempo. Bueno, sí, es una pérdida de tiempo, pero bueno, pero también... Esto es la experiencia que te está tocando. Pero también ahí hay un caldo de creatividad. Vos pensás en el tango, pensás en el fado portugués, pensás en la canzonera, y hay algo de idealizar un tiempo pasado que puede ser que sea claro, para nada, pero que a mí me gustaba más cuando era joven que ahora que soy viejo. Digamos, y también puede ser esta etapa también. Te voy a poner un ejemplo para también. El otro día se recuperó un material fílmico y había unas imágenes de Positos, de la Rambla. Para mí es 100 veces más lindo esas imágenes que vi que la Rambla de hoy. Total. Entonces tampoco, y digo, ¿cómo? Porque después vos te arrimás hacia Carrasco y a partir de Punta Gorda empieza a cambiar una mirada urbanística de cuidemos un poco, no todo para arriba. Pero vos mirás ahora la Rambla, lo que sería la playa desde Trubil hasta Luis Alberto Herrera, y es un horror de cemento. Y mirás una imagen de cómo era ese lugar hace 80 años y decís... Che, la piqueta fatal del progreso te viene como una... Bueno, y también la Rambla hacia el otro lado, lo que es. Sí, pero viste. Entonces, también hay cosas que vos decís, en algunas cosas podemos pifiar un poco, ¿no? Para. Déjame aclararte una cosa. Este es un mundo mucho mejor que antes. Si soy un humano, ¿no? Si soy un animalito, este es el peor de los mundos, ¿no? Digamos, es decir... Bueno, hemos ido a una extinción de animales brutal, ¿no? Me refiero a animales salvajes, no animales domésticos. La cantidad de tierras que destruimos... El propio ser humano y su propio deterioro en los valores. Sí, Va por ahí. pero nosotros, a ver, para que tengas una idea, digamos,
En Uruguay, antes que vinieran Hernán Darias, había 20 millones de venado de campo. 20 millones de venado de campo. Y ahora hay 300 en Rocha y 600 en Salto. Bueno, ¿qué es lo que está mal? El ser humano. Bueno, si yo fuera venado, me gustaría más antes de Hernán Darias, digamos. Claro. Bueno, Sí, pero no. Ahora voy, digamos. Hay siempre, digamos, que este sea nuestro mejor momento, no quiere decir que no tengamos que arreglar. Entre las cosas que y este es un tema personal mío, entre las cosas que nosotros estamos enormemente en deuda es con el medio ambiente, sobre todo con la fauna que nosotros hemos exterminado. ahora se están incluyendo edificios con mucho verde. Déjame tiene un nuevo concepto. Déjame meterme en un lío, por ejemplo. Sí. Ahora, hace poco, en un barrio privado en Punta del Este, una yarará mató a una persona, lo cual es un hecho muy desgraciado, digamos. Ahora... ¿Se enteraron por qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Esto usted pensás que en el Uruguay no pasa? No. Yo hoy comentaba antes de No. entrar en el jardín de mi casa, lo veo. Lo interesante es la reacción, digamos, ¿está? Porque la realidad es que la yarará estaba, ¿no? Digamos, lo que fueron nuevos son los humanos, Claro, ¿no? Digamos, claro. Entonces la reacción es, hay varias reacciones dentro del barrio, pero sé que alguna es matemos a todos, ¿no? Digamos, matemos a todos. Es decir, hay gente que dice que quiere vivir a la naturaleza, que en realidad lo que quiere decir es quiere matar lo que hay en la naturaleza para yo vivir cómodo, Es ¿no? tremendo, Digamos. es tremendo. Claro, El confort. Nico, ya que me la dejaste picando al principio, la tomo de nuevo. ¿Qué cosas se vienen y no estamos viendo? Bueno, por ejemplo, una cosa muy obvia para mí, y discuto todos los días, y la gente me lo niega, es el tema de los autos eléctricos. Es decir, los autos eléctricos es una revolución que está en un crecimiento exponencial. ¿Uruguay está preparado hoy? No, nunca. Los cambios tecnológicos nunca estás preparado. Anda al norte con un auto eléctrico. No, pero pará, nunca están preparados. Digamos, a ver, la red de celulares no estaba preparada para los celulares. Cuando vino Antel, mirá, ¿sabes cuál es el origen de Ansel? Cuando vino... Ansel, ¿te acordás? Pará. Pero cuando vino los celulares, Antel decidió que no había mercado, el Uruguay no estaba preparado para los celulares, que era un tema de snob, básicamente de argentinos que iban a vivir acá. Entonces dijeron, no lo quiero. Es decir, vino Movicom en esa época, antes de Movistar, vino Movicom porque no lo quiso agarrar Antel, porque Uruguay no estaba preparado para eso. Después tuvo que salir como loco con Ansel. Preparado nunca estamos para los cambios. El tema es que si el impacto tecnológico es fuerte, la gente lo adapta de tal manera que se va creando el cambio. Yo tengo un auto eléctrico de 2020. Soy famoso porque soy de los primeros tipos que se quedó en el medio de la ruta sin poder. Y me tuve que volver en un camión remolcándolo. En un camión a combustión. Como yo soy innovador, lo tomé como un cuento bárbaro, digamos. Otra gente no lo hubiera hecho ni loco, digamos. Pero ahora es imposible que te pase. Entonces, lo que digo es, justamente, la gente no está viendo venir, sobre todo si vos vendés auto de combustión interna, vas a dar una serie de argumentos por la cual, o sea, se vendieron 60.000 autos el año pasado en Uruguay, de los cuales 6.000 son eléctricos. Esto, lo que va a pasar el año que viene, este año 2025, van a ser entre 15.000 y 20.000 autos eléctricos. Entonces, esto es el crecimiento exponencial que no se ve venir. Ahora, justo el otro día hablé de esto y me dijeron que lo mejor ahora sí son los híbridos. ¿Estás de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo mejor son los eléctricos. 100% eléctricos. En el medio podés hacerlo. Pero lo mejor son los eléctricos. Pero lo que está pasando es una cosa importante. Con los cambios tecnológicos, vos no tenés que escuchar lo que la gente dice, vos tenés que observar lo que la gente hace. Porque siempre los que rechazan el cambio son muy vocales. Yo incluido, yo me acuerdo, digamos, tengo mi recuerdo, cuando vi la primera vez un celular, dije, yo nunca en mi vida voy a tener un celular. Me parece una cosa snob, me parece una... Imagínate cuando yo vi el primero en el campo. Veía un celular acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a poder hablar con eso acá en el medio del campo? Y además decía... Después rápidamente... Pero además para mí era una intromisión en mi privacidad. Claro, te quitas. Al lado alguien me llamaba. A mí me parecía fantástico. No sé qué. No, yo era... totalmente contra. Si me hubiera hecho un reportaje hubiera sido Jodal está en contra de los celulares. Un día vino mi mujer y me dio el celular, digamos. Y ahora, si no tengo el celular, no salgo de casa. Entonces, lo que hay que saber la gente hace. Lo que la gente hace con los autos eléctricos está comprando cada vez más autos eléctricos, acá y en el mundo. Y, por supuesto, que es muy superior a la gran preocupación que tenemos en el mantenimiento del medio ambiente
los autos eléctricos son muy superiores a la autocombustión interna. Por más que hacen cuentos que va a pasar con la batería de litio dentro de 10 años y todas esas cosas, son todas cosas irrelevantes respecto a lo que contamina autocombustión. Bien, yo les... Ahora, ¿algún otro que dijiste? Hay un par. Dijiste, me imagino, algo de la inteligencia artificial. El otro, a ver, pará. Básicamente, Perdón, que me quedé. No, está perfecto. Vos sos conductor. el otro es la energía solar. Ok. La energía solar, hoy prácticamente un panel solar y un vidrio tienen más o menos el mismo precio. Entonces vamos a poder empezar a hacer cosas que antes no se podían hacer. Digo, en general lo hacemos para generar electricidad, pero podríamos usar para hacer gas. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿viste todo el lío de la regasificadora y todo ese tipo de cosas? Bueno, la razón era porque a nadie se le ocurría que podíamos fabricar gas. Lo que se estaba pensando es que lo tenés que extraer de la tierra, digamos. Pero no es cierto, digamos, con paneles solares y química del secundario, vos podés hacer una fábrica de gas. Es un cambio también Importante. Que se viene. súper relevante. Y el otro, que es el que me atañe, que es el tema de inteligencia artificial. Eso es un cambio sustancial Fuerte. que tiene que generar mucho menos miedo de lo que la Bueno, gente yo iba a hacer una última pregunta final, pero me interesó eso porque la gente tiene No, mucho pará, miedo pará, de la sí, inteligencia sí, artificial. la gente tiene Por mucho miedo. desconocimiento. Bueno, obvio, sí, yo lo empecé a yo te usar, voy estoy explicar. encantado de la vida. Pará, yo te voy a explicar. La gente tiene mucho miedo porque los ingenieros hicimos un truco. A ver. El truco que hicimos es, yo le vengo a ustedes y le digo inteligencia artificial y ustedes escuchan cerebro artificial. ¿Ah? Y nosotros como ingenieros sabemos hacer un corazón artificial, sabemos hacer un pulmón artificial, un riñón artificial. No tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro de una rata. No sabemos cómo funciona el cerebro de una rata. Entonces, lo que estamos fabricando no es un cerebro artificial. No tiene nada que ver con un cerebro. No tiene memoria, no tiene valores, no tiene conciencia, no tiene nada que ver con un cerebro. Es lo mismo que comparar un auto de combustión, digamos. Eso es una máquina, no es un ser. No tiene nada que ver con eso. Entonces, eso para sacarse todos los miedos. Lo que tenemos es que es esta nueva máquina, una fabulosa máquina de escribir, como nunca antes tuvimos, pero no es un ser pensante. La inteligencia artificial no es inteligente. Un día dije eso y me lo pusieron en un Debate. titular. Me lo pusieron, pero es así, digamos, no en el sentido de que es un cerebro. Así que no se preocupen por eso. Hay que asustarse. No en eso. El día que venga un flaco y diga, yo sé cómo funciona el cerebro de la rata, bueno, mamita. Ahí temblá. Ahí temblá. Ahí no sé. Yo les agradezco mucho, estamos cumpliendo perfecto con los tiempos, tengo un regalo para cada uno. Y les voy a pedir un concepto final. Antes del regalo también damos un poco de presencia de marca, un logo de la empresa. Gracias. Un gorro con logo de la es lo que empresa. uso este tipo. Me encanta. Seguro le van a poder dar uso. Pensé que venía un dron, pero de bueno, Dragur. Esto es un dron, no hay un dron acá. Allá adentro hay otro. No, la última pregunta es vinculada a un tema que por ahí lo hemos ido conversando un poco. Ahí están abriendo, se puede ver en la pantalla. gracias. Sí, muy lindo. Son unas bombillas. Siempre viene bien. Siempre viene bien. La bombilla de tranquera y el gorro de Dragur. El concepto final que ha estado sobrevolando un poco, que tiene que ver con la conexión con la Tierra, ¿no? En muchos casos, también lo había hablado contigo, Facu, en otra entrevista. Quizás si nos vamos una o dos generaciones hacia atrás, tampoco que nos estamos yendo 500 años hacia atrás, todo el mundo más o menos sabía qué es lo que pasaba en el campo, en la tierra, había una conexión distinta. Por supuesto que en el interior y en el campo sucede quizás hasta el día de hoy. Y ya me contestarás, pero para abrir el juego, puede ser que eso lo estemos perdiendo un poco, y si eso es así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Gabriela, te veo con ganas de arrancar. Cuando abrís la heladera de tu casa, ¿qué hay adentro? Pensá, 100% de las cosas que tenés todos los días que abrís la heladera de tu casa, ¿qué tenés adentro? Es el producto de alguien que salió de la tierra. 100% de las cosas, o del agua. Entonces, cuando vos pensás en eso, seguimos sin darle valor. ¿En qué estamos pensando? Eso es lo que tengo para decirte. ¿Pero por qué seguimos sin darle valor? Porque la gente al origen y al productor y a la producción, es mi impresión, como que somos poco valorados. Okay. Se ve de repente el resultado final, pero los que producen, los que trabajan la tierra, que ahí está el origen de todo. Como que no somos muy visibles. Sin ir más lejos. Tenés un punto, es así. Hoy hay algo... No somos visibles, pero ponete a fijar lo que es el interior del país y con lo que es Montevideo. La gente vive de espaldas, se ve
el interior o cuando viene la exposición acá, que no es la realidad del campo. Yo recuerdo que cuando me casé y fui a vivir al campo, escuchaba un programa que era Uruguayos por el Mundo, en la radio, por supuesto, mientras que yo cocinaba, y era una emoción, de Uruguayos por el mundo, en las historias de ellos. Y yo pensaba, ¿por qué no cuentan las historias de los uruguayos que estamos acá? Porque no interesa, no vende, no hay visibilidad. Hay una cosa respecto a eso. Capaz que me equivoco, es mi opinión. Que capaz que vos, Nico, podés agregar algo de eso, que también el propio avance está involucrando en procesos del sector agropecuario a personas de otras disciplinas. Por ejemplo, los software, Sí, todo total, esto vinculado, total. y puede ayudar, puede ser un buen gancho. Sí, total. A ver, pará, yo lo que creo que nosotros tenemos un enorme debe con, yo te digo, estamos en el mejor momento de la humanidad, pero tenemos un enorme debe con el medio ambiente, tenemos un enorme debe con la fauna nativa, con los animales que estaban acá. Tenemos que... El monte nativo. El monte nativo. Además, nosotros Uruguay, en general, es un muy buen país de Latinoamérica, que tiene indicadores muy buenos en muchas cosas, desde el One Lato Parchal, trazabilidad, energías renovables, etcétera. O sea, en general tenemos alfabetización, demás. Tenemos un índice muy, pero muy malo, que es la cantidad de tierras reservadas. Son reservas naturales. Para que tengan una idea, nosotros tenemos... Entre el 1 y el 1.2% del territorio uruguayo está para reserva natural. Argentina tiene 17%. Yo creo que tenemos un enorme debe en eso. Hay una oportunidad. Sí, claro. Facu, ¿algo para agregar de esto? No, quizás sumaría como la palabra la conciencia ahí para ser cuando vos abrís la heladera y sacás el litro de leche para hacer el café, vos no tenés la conciencia de toda esa trazabilidad Esa hacia cadena. atrás. Que es la misma cadena por la cual te tenés que acordar del venado de campo, que es la misma cadena por la cual te tenés que acordar que también el vaso es una tecnología, que en un momento no había tampoco vasos y empezamos a soplar el vidrio. Y la vida diaria y rutinaria te hace ir perdiendo esa capa de conciencia. Entonces, todo lo que sean instancias creativas de recuperar esta conciencia, de acordarte siempre de dónde vienen, de volver a estas cuestiones de que las cosas están en la tierra y vuelven a ellas, me parece que son importantes. Y pueden ser cosas también muy tecnológicas, como poner un código QR en la lechuga y que vos ahí te cuentes la historia de los que le hicieron. Cualquier cosa, digo, son... Las soluciones son creativas e innovadoras también para recuperar esa conciencia. Bien, bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Tuvo forma de algo la conversación? Sí, re interesante. Bien. Muy Gracias. Muchísimas gracias, me encantó. Gracias, Facundo Toti. Ponce de León, gracias. Gabriela Guardavere, gracias. A ti. Nicolás Jodal, gracias. Nos reencontramos la próxima.